Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Me escuchás? Sí. Bajito. Bajito, ¿no? No sé por qué. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Ahí escuché recién que ya estaba la inscripción. Sí. Pero para inspectores me parece que no. Ah, todavía no. Ahora veo. Sergio, te hago una consulta. Yo soy OA. ¿Puedo pedir más a OE? Sí. No hay ¿Qué problema, ¿no? título tenés? Psicopedagogo. Soy Sí. psicopedagogo. Sí. Hola. Hola, Hola. buenas tardes. Está bien. Pedilo. Sí, sí, pedí. No salió todavía igual, ¿no? No, en general es en octubre el MAD. Pero yo ya, como te dije el otro día cuando hablamos, hay cosas de las que ya no tengo idea. Yo ya no hago más MAD de nada. Está bien, Ya claro. está. Ya fue. Pero se puede, bueno, listo. Para saber, ya está. Sí, sí. Yo era OA en Bellavista cuando me vine acá y me pasé de OA a OE. Bueno, Ah, está bien. MR y me pasé a OE directamente. Así que volví a La Matanza con ese cargo. Está bien. Voy a observar, como decía recién, voy a monitorear a mis perros, Mm, porque hay un ruido que no me gusta. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? Hoy. Hola. Está mejor así. ¿Cómo los veo mejor? Hola, chicas. Hola. Hola a todos. Cállese la boca. Bueno. Ya está. Listo, basta. Basta. Fuera. Bueno, ¿cómo van? Bien. ¿Sí? Bueno, en la semana estuve hablando con Pablo antes de... Vamos a hacer algo parecido a lo que hice recién con directivos. A partir de algo que estuvimos hablando con Pablo en la semana y que estuvo haciendo. ¿Vos querés contar, Pablo? Bueno, sí, no tengo problema. Yo Dale. el domingo le pedí a Sergio si podíamos conversar un rato porque eh, apenas me enteré del concurso me puse a leer y la verdad que me saturé. Entonces lo llamé y le dije que iba a dejar esto para otro momento, que no sentía que no era mi año, ¿no? Como que me faltaban herramientas todavía para este cargo. Y Sergio, la verdad que me podría haber dicho, bueno, sí, está bien, probamos el año que viene o el otro, pero no lo hizo. Me alentó, tuvimos una conversación bastante larga y él me dijo que por ahora abandone un tiempo la lectura y me dio una consigna, ¿no? Bueno, que es la que nos viene dando a todos, de pensar el área a futuro. Y a mí no me venía saliendo. Y allá por el miércoles, jueves, así de la nada me Pero ¿por qué? salió Vos la que me propuesta. dijiste que te preocupaba y de ahí salió la consigna. No me veía en el rol, o sea, no me veía en una No, pero plenaria vos me con... dijiste que te preocupaba algo del área y ahí, Ah, sí, sí.
Claro, sí, yo lo que veo es que la mayoría de los equipos donde yo trabajé no conocen la normativa, no conocemos la normativa. Y ahí salió la propuesta. Eh, Él siempre nos pide que nos posicionemos como el rol de inspector, y yo como inspector, uno de los trabajos que quiero hacer es que mis equipos conozcan la normativa. Porque yo lo que le dije, primero, vamos intercambiando. Primero que nada, digo, alguien, no sé si lo recuerdan, dijo que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que si él me dice que va a dejarle, no. Bueno, y en un momento salió de la conversación la preocupación de Pablo respecto a, surgido de lo que veníamos hablando de normativa y de la lectura de normativa de él, me dice, pero nosotros en los equipos no, me dice, ¿cómo voy a planificar un trabajo de área si los equipos no conocen la normativa? Y mi respuesta fue, ya estás empezando a pensar como inspector porque estás mirando que tenés un área en el cual no se conoce la normativa, ¿sí? Entonces, eso es empezar a pensar como inspector. Hay un problema común a todos los equipos. Hay una necesidad, hay una idea, algo común a todo un área. Y entonces la consigna fue planificar cómo vas a hacer que los equipos conozcan la normativa. Y lo que le dije, y ahora les va a contar lo que planificó, lo que yo le dije, que le digo a todos, es que tranquilo, que en algún momento te va a aparecer de repente, porque queda en barbecho la idea y de repente te aparece y entonces vas a tener una idea. Y entonces el miércoles me llamó para contarme la idea, así que dale, contá. Sí, con ayuda tuya, con ayuda tuya salió la idea. Lo que yo pensé por aquí, en voy una a plena, Dale. en una Mateo. en una primer plenaria pedirle a los equipos que desarrollen una problemática, como lo vienen haciendo hasta ahora, y al finalizar esa plenaria pedirle la lectura para la próxima plenaria de la normativa respecto al tema, ¿no? En ese momento era vulneración de derechos. Y la próxima plenaria volver a trabajar la problemática con la normativa leída y ahí hacer un paralelismo, digamos, de lo que se resolvió en la primera plenaria con lo que se pudo resolver en la segunda con la normativa leída. Bueno, después Sergio abrió el panorama más y le dio una lectura que yo por supuesto no se la puedo dar. Que se la contás vos, Sergio. No, sí, no sé de qué estás hablando. No, vos me dijiste que en ese momento, que el inspector en ese momento le estaba diciendo al área que era un inspector que se va a basar en la normativa, que además confrontaba, interpelaba el trabajo de los equipos en cierta manera. Bueno, en realidad, claro, lo que te dije es que vos le estás dando un mensaje al área de esa manera. Claro, Le claro. estás diciendo, entonces eso es empezar a pararse como inspector, sepa todo el área que voy a trabajar de esta manera, con la normativa y que además los voy a interpelar. Entonces, eso es la duda con la que empezó el domingo, de que no me puedo poner en el lugar de inspector, es la que quedó despejada en el día miércoles con la misma idea de trabajo. Lo que yo hice fue devolverte en qué lugar estás ahora haciendo esa mirada. Bueno, ¿tienen alguna preocupación ustedes que quieran compartir? Porque si no vamos a hacer, hay dos que vienen de primaria recién, vamos a hacer lo mismo pero para inspector. Pero primero quiero saber si tienen preocupaciones. Qué suerte. A lo que dijo Pablo, que está buenísimo esto del posicionamiento de la normativa, lo estaba escuchando y por ahí el posicionamiento faltaría, o es digo que no pasa nada, él se refirió a plenarias todo el tiempo. Esto es como si fuera que estamos como directivos en la escuela. Es una terminología, digo, Pablo, está excelente, pero no te escucho bien yo, reunión areal más que plenaria.
¿Se No escuchó? escucho bien. ¿Se escucha un poquito más ahí? ¿Se escucha más ahí o no? Sí. ¿Cómo decía? Es desde la terminología, ¿no? Me gustó Sí. esto de posicionarse en el rol a través de que, bueno, es la normativa, que es muy importante, pero digo, desde la terminología, él decía reunión plenaria. Sí. ¿Cómo se ha posicionado en la escuela? No, en reunión plenaria frente a los equipos de orientaciones tenemos una vez por mes reuniones plenarias. Nos juntamos todos los equipos en una escuela y el inspector, bueno, utiliza ese espacio como un espacio de enseñanza. A esas plenarias. Capacitación. Capacitación de servicio. O sea, o sea, puedo decir reunión areal o reunión plenaria con el equipo, con directivos. Sí, ¿no? Sí, es una reunión areal. Reunión plenaria areal. Ahí está. Es exactamente eso, las dos cosas. Plenaria y areal. Bueno, primero un concepto y por qué es importante la normativa. Disculpen las dos Mónicas que ya lo escucharon recién, pero lo voy a retomar para todos. Es un concepto que además es de intervención institucional, en este caso como inspectoras lo pueden utilizar, que es de Blecher. Cuando Blecher habla de la relación entre encuadre y proceso. Dice que entre el encuadre y el proceso hay una relación de fondo y figura. El encuadre es el fondo, el proceso es la figura. De tal manera que el encuadre debe ser fijo para que el proceso pueda transcurrir. En el caso de nuestras instituciones, el proceso es los procesos de enseñanza y aprendizaje los que tienen que transcurrir. Así que el encuadre es tiempo, espacio, roles y funciones. Esas cuatro componentes: tiempo, espacio, roles y funciones. Ese es un planteo de Blecher, que dice que tiene que estar fijo el encuadre para que ocurran lo propio de la institución. Por lo tanto, y ustedes acá pueden tener sobrados ejemplos por sus propias experiencias institucionales, cuando se altera alguno de los elementos del encuadre, pasa a ser figura porque se mueve y el proceso pasa a ser fondo, queda enquistado y deja de transcurrir. Por ejemplo, si alteramos el tiempo, ¿sí? Si alteramos el tiempo de tal manera que en los horarios que debía recibir clase no la recibe, o si alteramos el tiempo y no tenemos una organización porque en ese horario debía haber clase pero organizamos un festival, o tiempo porque como es porque los docentes no están viniendo. Por ejemplo, el espacio se altera cuando nos mudamos, el espacio se altera cuando hay que pasar de un lugar de la institución a la otra, el espacio se altera cuando hay una parte de la escuela en construcción. Ejemplos, ¿no? Esos son ejemplos, sí. Por ejemplo, ahora actualmente, llevándolo al ejemplo de la actualidad, con el contexto de pandemia, podemos decir que tiempo, espacio, roles y funciones están altamente alterados. Totalmente. Y si no tenemos en cuenta eso, no podemos intervenir para ver qué hacemos con este espacio para que, y este tiempo, todos estos elementos se organicen para que el aprendizaje y la enseñanza puedan transcurrir. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque necesitamos que vuelvan a ser fondo.
que vuelvan a estar organizados y fijos el tiempo, el espacio, los roles y las funciones. Estamos todos alterados, así que no hace falta mucha explicación, pero en una situación cotidiana, cuando un docente no cumple su función, porque dejó al aula solo y se fue, y porque sería su derecho, estaba descompuesto, quería ir al baño, pero no le avisó a nadie y dejó a todos los pibes solos, no cumplió con su función. Sea o no sea su derecho, porque se siente mal o lo que sea, no cumplió con la función que era garantizar el cuidado de los chicos, como mínimo, ya mandando a llamar, antes de salir, mandando a llamar al preceptor de alguna manera, o a la preceptora, o tratando de llamarlo desde la puerta del aula. Para dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque al no cumplir con su función, su rol está alterado también. Por ejemplo, cuando un preceptor entra al aula y como está estudiando esa materia se pone a dar clase. Es muy raro que ocurra eso, pero puede ocurrir. Vení que yo te enseño. Y asume el rol de profesor y no el rol de preceptor. La frase de Kipperstein para eso en el área, la frase mía, para los que no sabían que soy Kipperstein, la frase en mi área siempre era: cuando uno hace la tarea de otro, dos no hacen su tarea. La repetía todo en mi área, ya sabemos, Sergio, y lo repetían a coro. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, en los equipos de orientación es muy frecuente que en una situación de competencia con el equipo directivo se pongan a tratar de decir cómo se conduce la institución, se pongan a supervisar pedagógicamente, y como a veces los directivos no saben, se corren de ese lugar y dejan al equipo de orientación que conduzca, que supervise, que diga cómo debe ser el proyecto institucional cuando debía ser el directivo, ¿no? Esto ocurre muchas veces. Para dar un ejemplo que conozco bien y por el cual muchos equipos de orientación me odiaban, porque llegaba y los volvía a poner en su lugar. Vos no podés hacer esto. ¿Cómo? Pero si no lo hacen, que se note. Una cuestión en la inspección siempre va a ser que se tiene que notar lo que se tenga que notar para poder intervenir. ¿Sí? Si no se nota, entonces, no, pero el director se borra y no hace nada, y entonces nadie conduce, que se note, porque entonces yo no puedo decirle a mi par, inspector o inspectora del nivel, vamos juntos para ver por qué no hay conducción en la institución. Si vos lo cubrís y encima yo te tengo que supervisar diciéndote: vos no estás haciendo tu tarea de orientador educacional, la dejaste de lado porque estás cumpliendo la tarea del director, peor todavía. Entonces la frase esa de cuando uno hace el trabajo de otro, dos no cumplen su función, tiene que ver con esta idea de cómo se altera el encuadre. Es un principio de intervención que a mí me sirvió mucho. A lo mejor no está en la bibliografía, porque ustedes no van a hacer del todo intervención institucional, pero agregarlo a cualquier tarea, a cualquier problemática, agregarlo no va a estar de más, siempre y cuando trabajen con el resto. Esto es Blecher y agregarlo no está de más. Tenía una discusión, hoy me acordé hablando con otra persona, de una discusión con una inspectora, de cuyo nombre no me quiero acordar, diría el Quijote, no, Sancho, el Quijote, bueno, no importa, no, Miguel de Cervantes. Una inspectora de cuyo nombre no me quiero acordar, me decía: no, porque las directoras tienen mucho trabajo, así que yo voy a la escuela y las ayudo con su tarea. Yo decía: pero esa no es tu tarea, porque entonces vos haces el trabajo de ellas, y entonces cuando haces el trabajo de ellas dejás de supervisar, y ellas además llegaste a la escuela y las desautorizás. Hoy le decía a los directores lo contrario: mirá que cuando
ustedes están en la escuela y viene el inspector, ustedes conducen la escuela, ¿eh? La siguen conduciendo ustedes. No se mete nadie adelante de ustedes. El inspector puede saludar al turno si quieren, todo lo que quieran, pero después saludan ustedes y conducen ustedes. Bueno, acá es, ustedes ven cómo se está conduciendo la escuela, no la conducen. Ven cómo está desarrollando el trabajo el equipo de orientación, no lo hacen ustedes. Por eso, cada vez que resuelvan una problemática, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los directivos, pero consigna para inspectores, vamos a organizar el área. ¿Sí? Nos vamos a dedicar a organizar el área de inspectores y a planificar un año de trabajo. Entonces, la tarea que ustedes tienen que desarrollar está siempre dirigida a que los otros hagan y que las 25 inspecciones trabajen al unísono, las 25 escuelas. Vamos a suponer que todos tienen 25 escuelas, hasta Pablo vamos a suponer que como inspector de psicología tiene 25 escuelas. Pau, vos vas como inspectora de psicología ahora también. Hola. No. No, yo no ¿Vos? soy de área, inspectora de área. No, yo te había mandado un mensaje. Ah, vos me mandaste mensaje que pasas a inspectora de psicología. Ah, Sí. yo pensé que era Paola. ¿Y vos, Mónica, inspectora de qué? Mónica Padis, Mabel Ávila, no Padis. Primaria. Primaria. ¿Y Andy? Destraba el micrófono. Perdón, primaria también. Tenemos 3 de primaria, 2 de secundaria y 2 de psicología por ahora. Falta Rosa, que es de primaria también. Bueno, ¿por qué les digo esto de encuadre y proceso? Primero como instrumento de intervención, pero si no lo utilizan como instrumento de intervención, señalando cosas, lo utilizan como instrumento de lectura institucional. Ustedes tienen que entender qué es lo que ocurre en la institución, aunque no sean inspectores que supervisan, aunque no sean inspectores que hagan psicoanálisis institucional, porque eso no es tarea nuestra. Pero entender la institución es entender qué cosa es la que está alterada y cómo planificamos cuando intervenimos, cómo trabajamos y planificamos para que vuelva a su normalidad. Entonces, cuando Pablo dice que advierte que los equipos de orientación no saben nada de normativa, eso está alterado y, para peor, está oculto. Y al inspector o a la inspectora no se le dice lo que anda mal. Ustedes, y sobre todo en el concurso, van a llegar a escuelas que les van a mostrar el panorama de que está todo perfecto. Así que hay una perspectiva que es la de saber qué preguntar, qué indagar y qué buscar para poder descubrir, además de todo lo que nos presentan que anda bien, poder descubrir qué es lo que anda mal. Porque lo que anda mal es lo que cuando aparezca en la institución, si ustedes no lo advirtieron, les va a traer un conflicto. Entonces, Pablo está anticipando un conflicto. ¿Qué conflicto? El de que en la institución actúen sin conocer la normativa. Y por lo tanto, seguro que en alguna parte van a meter la pata. Eso es anticiparse. Eso es decir, acá tengo que ir y entrar y hacer algo antes de que se desorganice todo el quilombo de esta institución. Bien. Dicho esto, estoy mirando el horario. Dicho esto, la cuestión ahora es organizar el área. Así que
vuelvo con la misma pregunta que hice antes para las Mónicas y para todos. La pregunta general es cómo organizarían el área, qué cosas tienen para organizar, y entonces en el cómo organizarían el área, ustedes saben que cuentan con 25 escuelas y por lo tanto con 25 equipos directivos, y Romina y Pablo además cuentan con 25 equipos de orientación. Por lo menos, como mínimo. Puede haber escuelas de doble provisión. Hasta ahí saben. La pregunta para organizar el área es, ¿qué más tienen? La primera pregunta. ¿Con qué más cuentan? Cada una y cada uno de ustedes. ¿Qué otras cosas saben que tienen sí o sí? Tenemos un SEC, tenemos equipos distritales, ¿sí? Bueno, tenemos otros recursos que no sé si, por ejemplo, servicios locales, a esas cosas te referís, Sergio. Sí, pero empecemos por las cosas que cuentan en psicología. Bajo la supervisión. ¿Cómo? Bajo la supervisión. Sí, Tenemos SEC. Sí. SEC y equipos distritales, y además 25 instituciones y 25 equipos directivos. ¿Alguna otra cosa más que consideren ustedes que pueden tener en su área? Y las distintas instituciones que también con las que se puede articular con respecto al área. Entonces, Ajá. no sé. Bueno, eso se llama contar con un territorio. Exacto. 25 escuelas primarias que articular. Bien, ahí tenemos. Y ahí sí entra lo que dijo Pablo también, que es el servicio local. Ahí tenemos instituciones con las que trabajamos, ¿sí? Y con las cuales tenemos que articular y, puesto en términos actuales, trabajar en red. ¿Está? Tenemos profesorados y universidades. Bien, profesorados, universidades, las escuelas, en secundaria las escuelas primarias, en primaria tienen inicial y secundaria, ¿sí? ¿Qué más? Y tienen organizaciones de la comunidad, clubes, como decía Paola, ¿no? Clubes, sociedades de fomento, las Salas. Bibliotecas populares, bibliotecas, iglesias, ¿sí? centros de salud. Jardines de infantes. Centro de salud, Escuelas jardines. maternales. Bien. ¿Qué más? Más o menos, o sea que tenemos que saber qué hay en el territorio. ¿Y qué más? Y tenemos maestros, profesores. Ah, bien, tienen niños, equipos de trabajo. familias. ¿Cómo? La comunidad. La comunidad y los equipos de trabajo de cada institución. Faltan algunas cositas más. Con respecto al territorio, fuera de No, porque de territorio podemos seguir nombrando, pero la realidad es que hay que recorrerlo para ver lo que hay. Pero hay otras cosas más con las que ustedes cuentan como parte del trabajo del área. Y lo que pasa es que cuando ingresamos al territorio tenemos 25 escuelas con sus diferentes equipos, ¿sí? Desde las cooperadoras, los auxiliares, los jefes de departamento, las bibliotecarias, tenemos a todo el personal. Jefes. Bien. Pablo, ¿qué dijiste? Otros inspectores, jefes. Ah, eso es básico, ¿eh? Otros inspectores. Tengo un equipo de trabajo yo. Y jefes. Tengo un equipo de pares con los que trabajo. Eso es... Áreales, regionales. Sí, en principio areales. Uno tiene gente con la que comparte el territorio y comparte las instituciones. Y tiene que saber con quién las comparte para ver cómo trabaja en conjunto. El inspector de nivel cuenta con los inspectores de modalidad. Cuenta con inspector de psicología, inspector de educación física e inspector de artística.
Y también cuenta con los inspectores presumariantes, ¿sí? Para la consulta de lo legal. Inspector de especial. Claro, por eso el inspector de psicología cuenta con el inspector de nivel, con el inspector de especial y con el inspector de educación física y con el de artística. Y así cada uno. Y tienen una supervisión que es la jefatura distrital. Ajá. Una conducción y supervisión que es la jefatura distrital. Muy bien. ¿Qué instrumento de trabajo tiene el inspector? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué instrumento de trabajo tiene el inspector? Algunas inspectoras consideran que su instrumento de trabajo es una valija con rueditas donde llevan absolutamente todo desde la... Y entonces, bueno, el misterio es que llevan ahí adentro. El Estatuto del Docente, el Reglamento General de Instituciones Educativas, La agenda. la agenda de... Las líneas de trabajo que vienen de la Dirección General de Escuelas. Bien. Ponemos todo eso en la valija del inspector, las resoluciones y disposiciones que ahora ustedes están leyendo son parte del equipo de trabajo. Y aunque suene mal el término, ustedes son custodios de la norma. Y a algunos no les gusta, pero la norma es lo que nos cuida. Entonces cuando Paola dice el estatuto del docente, dice, llevo conmigo lo que cuida a todo el mundo y me cuida a mí. ¿De qué te reís, Fernanda? Que si la norma nos cuida, ¿cómo no la vamos a custodiar? Che, no seamos mala onda, No, está pobre bien, norma. pero ¿sabés lo que pasa? Que en cuanto digas eso y lo escribas, te van a decir, ¿ves que sos parte de la patronal? Y yo le voy a decir, pero si la norma es buena. No, puede no ser buena, y es cierto. Por ejemplo, nosotros estábamos en una reunión nacional de equipos de docentes. Estuvimos en 2 reuniones nacionales con diferentes organizaciones de docentes de superior. Y entonces una cosa que surge de los equipos de superior es que el estatuto del docente se creó antes que los institutos. Y entonces los institutos, cuando empiezan a concursarse, porque al principio, los institutos se crean en la década del 60, 70, fin de los 60, 70, y los primeros actos públicos son en el año 94. Antes los directivos designaban a dedo. Entraba el que quería el directivo. Había que ir y presentar currículum. En el año 94 entran los primeros actos públicos y en el 2004 creo que entran los primeros concursos. Y todo eso da como resultado que en la provincia de Buenos Aires los institutos están homologados con las escuelas secundarias, el equipo directivo se elige igual que en la escuela secundaria, y entonces tiene una diferencia muy grande respecto a cualquier institución de superior donde se elige por concurso. Sin embargo, la norma en este caso no es buena, pero es la que hay. Y entonces la norma, en esto de volver al encuadre, la norma marca eso, marca tiempo, espacio, roles y funciones. Y si marca tiempo, espacio, roles y funciones, la norma, que es lo que hay, es lo que nos sostiene. Así que contamos con la normativa y básicamente hay que tener un libro de actas propio. Hay que tener un libro de actas propio siempre.
Si uno fuera muy ordenado, tiene un libro de entrevistas y un libro de actas. El inspector o la inspectora escribe cuando vuela un pájaro. ¿Esto qué quiere decir? Escriben todo, se registra todo el tiempo. Así que si tengo una reunión de 10 minutos, hago un registro de esa reunión de 10 minutos. Por lo tanto, tiene que tener instrumentos de registro. Además, tiene instrumentos de registro. Agregado a esto están los instrumentos de registro propios de las instituciones. Todos los estados administrativos de la institución son instrumentos de trabajo para el inspector, porque cuando queremos realizar una tarea comparativa entre todas las instituciones para ver qué es lo que ocurre en el área con determinado aspecto, le pedimos a todas las instituciones la misma información, del mismo instrumento. Si todos acá quisiéramos ver cuál es el proceso de, cuál es el desarrollo de la aprobación o no de asignaturas, vamos a pedirle, no importa si son de psicología, de primaria o de secundaria, vamos a pedirle para empezar las PIC, SIC y TIC de todo el área. O sea que lo que hacemos, fíjense que di un ejemplo, pero estoy dando un concepto. Y este concepto tiene que servirles para cualquier problemática. Le pido a todas las instituciones la misma información con el mismo instrumento, porque entonces tengo una lectura del área que es homogénea en todos. Lo llenen bien o mal. Después puedo ver, porque puedo sospechar que un instrumento está mal llenado en una institución, iré de visita a esa institución a ver qué pasa. Si yo recibo una institución en la que todos aprobaron las 3 planillas con notas altísimas, voy a ver cómo lo lograron. Si supónganse tengo una institución en la que todos tienen 10 y todas las demás no, y me desequilibran respecto a la lectura de todo el área, después voy en la visita a ver esa escuela, pero mientras tanto tengo una lectura de todo el área. Así que lo que yo pido me tiene que permitir siempre la lectura de todo el área. Entonces, todos los estados administrativos de las instituciones forman parte del equipo de trabajo del inspector o la inspectora, aunque no se lo lleve consigo mismo. Entonces, ahora vamos a salir y a volver a entrar en unos 2 minutos. Así que lo dejo preguntado. Uno tiene que imaginar un área que pueda funcionar más allá de la presencia del inspector, que tenga autonomía, pero mientras tanto que tenga un proyecto de trabajo. Para tener y que tenga un proyecto de trabajo implica que hay determinadas etapas y, como les digo siempre, la última es dentro de 10 años. ¿No? De eso ya estuvimos hablando, dentro de 10 años y cómo quieren encontrar a todas las instituciones de su área. Ahora vamos a hablar de cómo van a organizar el primer año de trabajo. ¿Está? Bueno, queda 1 minuto, así que para que no se corte salimos y volvemos a entrar. Dale.